Uno de los métodos utilizados industrialmente para la obtención de hidrógeno, y en selectividad viene formulado como dihidrógeno, porque es H2, no haría falta, ¿vale? Pero fijaros la nomenclatura nueva que tenemos que ir acostumbrándonos. Consiste en hacer pasar una corriente de vapor de agua sobre carbón al rojo, según la siguiente reacción, ¿vale? La reacción te la dan. Es carbón sólido más agua gas para convertirse en CO gas más dihidrógeno gas. Y el incremento de entalpía de esta reacción es 132,2 kilojulios mol. ¿Vale? Resumiendo, tenemos esta reacción química con aquella entalpía y ahora me van a hacer una serie de preguntas sobre esta reacción. ¿Vale? La primera que te hacen, esto es todo el ejercicio principio del Le Chatelier. Primera cuestión que te hacen sobre esta reacción. Explique cómo afectan los siguientes cambios al rendimiento en la producción de hidrógeno. ¿Vale? Queremos producir hidrógeno. Y te dice, explica cómo afectan los siguientes cambios a la producción de hidrógeno. Primero, ¿cómo afectará la adición de carbono sólido? Primera pregunta. Si yo a esta reacción le echo más carbono sólido, ¿cómo afectará según el principio del Le Chatelier? Si esto os cae en un examen, hay que definir primero lo que es el principio del Le Chatelier, ¿vale? Hablar un poquito del principio del Le Chatelier. Con que pongáis un par de líneas. El principio del Le Chatelier te dice que cuando yo introduzco una perturbación a una reacción química, la reacción química evoluciona de forma que intenta contrarrestar esa perturbación. Entonces, si yo le echo carbono sólido, ¿qué le pasa a la reacción? Venga, a contarme algo. Si le echo carbono, ¿qué le pasa a la reacción? O sea, que la reacción va hacia la derecha para que gastaste carbono. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Todos? Pues tendréis un 0. ¿Vale? Vale, empezamos. Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho que le pasa a los compuestos químicos que son sólidos o líquidos puros? Que no intervienen en la constante de equilibrio. Bueno, que no intervienen. ¿La concentración de un trozo de carbono cambia? No, siempre es la misma, ¿no? Se va gastando, tengo menos carbono, pero la concentración siempre es la misma. Entonces, los sólidos, su concentración se introduce en la constante de equilibrio y no aparece. Si yo pusiera la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, sería concentración de CO por concentración de hidrógeno partido de concentración de agua. Y la concentración de carbono no se pone. Se introduce la constante y no se pone. Luego, ¿cómo afectaría el que yo eche más carbono sólido? No afectaría nada. La reacción se queda igual. Fijaros, ya aquí habríais cometido un error en selectividad. ¿Vale? Tened cuidado con esto. Es fácil, pero alguna peguita siempre va a tener. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Cómo afectaría un aumento de la temperatura en esta reacción? Si yo aumento la temperatura, la reacción va a evolucionar en el sentido que intente bajar la temperatura, contrarrestar el efecto. Como la reacción hacia la derecha es endotérmica, absorbe calor. Si yo a la reacción le aumento la temperatura, la reacción evolucionará hacia la derecha para que ese calor sea absorbido. ¿Lo habéis entendido?
La reacción es endotérmica, absorbe calor. Luego, si yo aumento la temperatura, la reacción se va hacia la derecha para aumentar ese calor que le estoy dando. Para absorber, perdón, ese calor que le estoy dando. ¿Alguna duda? Aquí no hay problema, aquí era lo esperado, aquí no había truco. Y luego, ¿cómo afecta la reducción del volumen del recipiente? Esta reacción está teniendo lugar en un recipiente cerrado, porque hay gases, ¿no? ¿Cómo afecta si yo reduzco el volumen? Si es un émbolo, si yo aprieto y reduzco el volumen, ¿cómo afectaría a este equilibrio? ¿Qué me decís? Que ya no os atrevéis a decir nada, ¿no? Aquí tengo un mol, se supone que la reacción está ajustada. Sí. Aquí tengo un mol de gas y otro mol de gas, ¿no? Luego aquí tengo 2 moles de gases, ¿verdad? ¿Y aquí cuántos moles de gases tengo? Solo uno. Luego, si aquí hay un mol de gas y aquí hay 2 moles de gas, de gases, si yo disminuyo el volumen, ¿qué hará la reacción? Desplazarse hacia donde ocupa menos volumen para contrarrestar el efecto. Luego, como aquí 2 moles de gases ocupan más volumen que un mol, ¿verdad? Luego, si yo reduzco el volumen, la reacción se va a venir hacia la derecha para irse hacia donde menos volumen ocupa y contrarrestar el efecto de la disminución del volumen. ¿Lo tenemos claro? ¿Todos lo tenemos claro? ¿Seguro? Pues ya está. Esto vale 1,5 puntos en selectividad. Si os dais cuenta, si entiendo el principio del Chatelier, ¿vale? De hecho, esta era la pregunta número 3. En selectividad, la pregunta 1 es formulación, 2, 3 y 4 son cuestiones teóricas de este tipo, y 5 y 6 es el problema. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer la siguiente.